Hola amigos, bueno, hoy es 29 de septiembre del 2017. El tema de hoy sábado. De acuerdo a la conferencia que asistí ayer en el Palacio Nacional, aquí en la Plaza Caicedo de Santiago de Cali, la ponencia muy interesante del doctor Pedro Alfonso Pavón Parra. El tema que trabajó fue la oralidad y las garantías procesales. A veces es bueno acudir a este tipo de eventos, de seminarios, capacitaciones, y agradezco al colegio de aquí, el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali, que fue el que organizó este evento. Y pues hombre, es la oportunidad que tiene uno para deleitarse realmente, actualizarse con estos temas y sobre todo de un abogado penalista de la talla del doctor Pedro Alfonso Pavón. Y bueno, se hizo un minuto de silencio en homenaje al doctor Cancino, un gran penalista que tuvo Colombia, entre otros. Y entonces salen temas de reflexión como este que voy a trabajar hoy. Quizás pues voy a ser cauteloso con lo que voy a decir, porque pues es bueno uno ser prudente frente a ciertas cosas. La verdad es que yo, que fui educado, formado aquí en la Universidad de Santiago de Cali, ya con 30 años de haber salido de la universidad, les quiero decir esta anécdota. Por ejemplo, a mí realmente no me gustaba el derecho. Cuando entré a hacer la carrera de abogado, la verdad fue que hice 3 veces el primer semestre de derecho. Era que no me gustaba. Cuando entrábamos aquí a las aulas a las 7 de la mañana, y entonces siempre me encontraba con unos grandes abogados, pero para mí era algo fuera de lo común. Tenía apenas 16 años, 17 años, recién salido de bachillerato. Y así entonces, hasta que la tercera fue la vencida, pues ya fue cuando dije yo definitivamente, y mi padre me apoyó, dijo: hombre, me voy a poner ahora sí a estudiar seriamente. Todavía no le tenía amor ni pasión a esta cuestión del derecho penal. Al cuarto semestre, cuando ya tuve a mi profesor de derecho penal, que ya falleció, por supuesto, un gran abogado penalista de aquí de Cali, que ocupó cargo hasta el tribunal, era el doctor Álvaro Mazo. Con ese profesor, ese docente, me nació la inspiración del derecho penal. Ahí sí me di cuenta que eso era lo mío, el derecho penal. De más no sé absolutamente nada. Hasta el propio divorcio me tocó que me lo hiciera. Incluso pues de esas otras áreas nunca me interesé, pero sí al amor por el derecho penal. Y entonces lo que quiero decirles con ello es que esta pasión por el derecho penal, pues ayer casi que se me vino al piso. Es decir, ¿por qué lo digo? Y tal vez lo voy a explicar más adelante. Porque pues fuimos educados con estos profesores del derecho penal que tuve yo al alcance aquí, y entonces era una cuestión de vocación. Le nace a uno el derecho penal, y entonces bebimos en las fuentes en ese entonces, apenas pues en el tránsito de ese derecho penal, eran el italiano, pues eran las escuelas positivas, la escuela clásica, Ferri, Lombroso, etc. Después entonces ya con el tiempo viene el procedimiento penal con ese sistema inquisitivo que es la ley, antes de la ley 600, incluso del 2000, mucho antes. Y transitamos, entonces ya pasaron de los italianos, empezaron a abordarse con los alemanes. La influencia del derecho penal en el derecho penal de los alemanes, importantísimo eso.
Y pues hoy por hoy entonces en siglo ya XXI estamos hablando pues con la entrada en vigencia de ese sistema penal acusatorio que se implementó en Colombia por el acto legislativo 03 del 2002, que modificara entonces el artículo 250 de nuestra Constitución para darle entrada a ese sistema de tendencia acusatorio que se plasmó pues con la legislación, la ley 906 del 2004. Y entramos en este cuento, entramos a ser parte de ese sistema del cual no teníamos ni la más mínima idea. Ya con 10 años, al principio, al menos con 10 años ya tenemos una tradición de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. Pero en el 2006, cuando ingresé al sistema, a la ley 906, al principio, que hice parte de el programa de Defensoría Pública, me retiré a escaso un año porque todos administraban justicia con su propio código. No había jurisprudencia en la cual apoyarse. Y así, al día de hoy, pues ha ido matizándose este asunto. Pues bien, entonces lo que le entendí al doctor Pedro Alfonso, o que le capté, porque como una esponja absorbí el conocimiento, un hombre pues que sabe, obviamente, es escritor, tiene varias obras, es un hombre muy preparado, y de eso uno pues aprende. Pero entonces, miren ustedes lo siguiente. Acá en el recuadro central tengo lo siguiente, unas conclusiones. Primero, la formación académica es sacar profesionales con introspección jurídica. 2. Los cambios sociales, culturales, políticos, de política criminal, nos llevan a replantear la enseñanza en las universidades para una vocación y formación del profesional o del futuro abogado penalista. 3. El sistema de tendencia acusatorio nuestro, adoptado en Colombia pues por la ley 906 del 2004, lleva cada día a plantear más ajustes a la ley 906, y esa es lo que ha sucedido actualmente con la reciente ley 1826 del 2017, que es el procedimiento especial abreviado. Y entonces, ¿cómo es ese asunto? Resulta de que el otro día pues hice un balance de los 3 años como defensor público en infancia y adolescencia aquí en Cali. Les dije que en un promedio había recibido 145 casos. 100 de esos casos se allanaron o aceptaron los cargos y obtuvieron la sanción. En los otros 50, 25 de ellos lo hicieron en el tránsito entre acusación y preparatorio y juicio. O sea que 25 de esos casos solamente fueron los que fuimos a juicio oral. Por eso me daba entonces 90% con terminación anticipada y 10% en juicio oral. Hice también entonces la observación de que de esos casos en juicio oral me vencieron o se encontraron responsables, entonces hubo condenas como responsable, y que tal vez 2 fueron absueltos en 2 casos, que los demás fueron en preclusión, de pronto otras, el principio de oportunidad, cualquier cosa de esas. Lo que me indica lo que me da a mí para pensar que de manera global aquí en Colombia, entonces, si esto sucede conmigo y los 21 que vemos en la Defensoría de Menores, pues eso pasa con 906 a nivel general país. Se está cumpliendo entonces lo de la política criminal por cual se le dio entrada a este sistema de tendencia acusatoria, que solamente el 90% llegaran a esas condiciones de allanamiento, acercamiento, para que por política criminal, entonces los preacuerdos, los allanamientos a cargos,
terminación anticipada y solamente un porcentaje muy poquito, de un 10% fuera juicio oral. Tal vez lo dije también en otro espacio, que quizás por razones de política criminal, al quitar ciertos beneficios, pues da lugar a que la gente no acepte cargos y se vaya a juicio. Pero entonces, esas reflexiones, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer con el doctor Pedro Alfonso Pavón, pues se indica de que esa formación del profesional lleva a que esencialmente el profesional de hoy en día sea negociador, se vuelve un abogado que entra en entablar conversaciones con el fiscal para llegar a algún tipo de acuerdo que beneficie a ese cliente. En esencia se está dando eso, y ustedes lo ven a diario, sobre todo ahorita con el asunto de lo que han llamado el cartel de la toga, con el exfiscal dando declaraciones que comprometen seriamente a otros magistrados y otros funcionarios, pero teniendo beneficios con ellos. Es un modelo americano. Yo te doy, ¿tú qué me das? Entonces negociamos. Claro. Eso resta cualquier tipo de defensa técnica y ya empezamos a ver que nosotros como abogados defensores, pues prácticamente es muy poco lo que vamos a juicio oral. Y allí entonces era la crítica que hacía yo, porque eso que hace pues que el abogado no sea experimentado en juicios orales. Hay muchos abogados que entran a juicio oral y no tienen la más mínima idea de los contrainterrogatorios, interrogatorios y contrainterrogatorios. Y allí eso es tremendo en ese punto. Esa era la inspiración que siempre tuve, quizá yo cuando entraba aquí de asistente en las audiencias públicas que se hacían con el sistema procesal anterior, de casos importantísimos de que llamaban mucho la noticia, hacían pues una publicidad de ellos y entrábamos, pero porque eran casos que le llamaba una defensa, a ver cómo sacaba ese defensor a esa persona. Pero ahora la cosa tuvo un giro de 180 grados y entonces por eso les decía que me desinflé, me fui triste, me fui muy meditabundo, me fui después de la exposición del doctor Pedro Alfonso, pues empecé a cavilar y hoy madrugué a hacer este video por eso. Pero tienes razón y tenemos que admitirlo, quiera o no quiera. Nosotros de la generación, pues ya ahora, no sé si es como decía por ahí, bueno, la generación de antes, del 60, debemos dar paso a la generación, el milenio, de los del 2000. Ahora 17 años, muchachos que entran a las universidades. Tengo amigos, recientemente conocí a unos amigos que estuve en una conferencia en Tuluá, les decía, y son muy jóvenes, muchachos de 20 a 30 años, y con una capacidad brillante, una brillantez absoluta. Mejor dicho, tienen una preparación muy bien, estos profesionales con quienes a Filiberto Eduardo de México, y les decía la doctora María Marta Salazar de Costa Rica, la doctora también Cecilia María Laos, que es peruana pero que trabaja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quien tuve pues tiempo de interactuar con ellos, intercambiar opiniones, y vaya, pues qué sorpresa se da uno. Y eso es lo que esperamos de pronto en lo que capté el día de ayer de la conferencia del doctor, los cambios sociales, los cambios políticos. Porque, miren, esto, pues de pronto esto viene, no es exagerado, pero lo voy a decir así, porque el problema ahora de los suicidios en Cali recientemente se decían de unos jóvenes universitarios aquí en la Universidad del Valle, estudiantes de Facultad de Salud, tendencia al suicidio, y entonces me puse a revisar eso, y dice un psiquiatra, es que los cambios sociales ahora generan estados de ansiedad o de depresión en las personas, y por eso esa tendencia a suicidas.
Pues bueno, con ese rasero podríamos decir entonces que esos cambios sociales y políticos hacen de que realmente cambien, pues obviamente incidencia en la formación académica para que el profesional, pues ahora que salga es con una visión de negociador, como decía entonces el doctor Pedro Afonso. Entonces ya, pues sí, habrá casos donde se va a juicio oral, por supuesto, casos desde que usted en las concentradas se da cuenta. Y entonces me llamó la atención también ya en otro punto, es el de las reformas al Código del Procedimiento Penal, porque la oralidad, si se está dando o no se está dando en la dinámica que se lleva. Entonces, por ejemplo, ahora el asunto del escrito de acusación, el escrito que se presenta con la 1826 del 2017, el procedimiento abreviado, simplemente se le da traslado. Ahorita estamos yendo a las audiencias de legalización de captura, le entregan el escrito y ahí mismo entonces la imposición de medida. Después se va a una audiencia compleja, que es ya incluida pues la preparatoria, ya no se va a la acusación. ¿Qué quiere decir? Es que en la praxis eso está sucediendo y me pasa, porque critiqué de pronto una en la que un juez de conocimiento acá, entrando a la acusación, dice: ¿será necesario, abogado, que leamos el escrito de acusación? Leamos. Ciertamente es algo que tiene que irse ya acabando. ¿Para qué leer? Pues es que es el sistema oral. Pues, ¿para qué leer? Es ir a leer el escrito de acusación como hace el fiscal, leer el escrito de acusación. Pese a que la jurisprudencia, sobre todo de Patricia Salazar, dice, bueno, que el abogado haga observaciones, porque como a veces los fiscales, no todos, pues hacen unos hechos fácticos farragosos y que mezclan una cosa con la otra, y además de eso pues no son claros en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la calificación provisional jurídica. Pues bueno, hoy en día entonces se va a cortar el camino con eso. Ya no vamos a ir a audiencia de acusación, sobre todo en el procedimiento abreviado, y eso tiende a imponerse a nivel general para todos los delitos de la 906. Que sea más expedito, menos lectura, menos escritura, y vámonos al juicio oral exclusivamente a debatir con la prueba testimonial, la directa, y también con la pericial, y evitar todo eso de estar tratando de meter documentos en el juicio oral, incluso que es leer. Incluso a veces vamos a los juicios orales y dejan que los investigadores, el que sea el testimonio, lea ese documento cuando esa no es la razón de ser. Entonces, por eso me parece interesante que al día de hoy ya se ha ido matizando este sistema de tendencio acusatorio, y entonces lo que se quiere evitar en lo máximo es que se lea, porque si se está cumpliendo con esa garantía procesal del sistema, decía ayer, de la oralidad, porque pues obviamente el sistema pues tiene otras garantías procesales, sobre todo de la 906, que en esencia es la separación de la investigación del juzgamiento, ¿no? Y es un principio de la garantía de Luigi Ferrajoli en Derecho y Razón, del nullo judicium sin acusación. Nulo es el juicio sin la acusación, pero esa acusación es simplemente entréguesela, ¿sí? Como se está haciendo en el procedimiento abreviado. Vayas a la preparatoria, entonces el fiscal presenta la carga argumentativa de la prueba, lo mismo la defensa, y se va a juicio oral. Es un asunto, mire, tan interesante lo que se manejó el día de ayer, que pues eso me hace llegar a estos tipos de reflexiones y de conclusiones. Y entonces, pues la verdad sea dicha que el doctor Pedro Afonso da unas pautas que, como muy visionario, como un penalista que es, que se ajustan a la realidad. Y pienso yo, pues por la escasez de tiempo, creo que me va a tocar dividir este video. Dejo hasta aquí entonces, y es posible que complemente en el próximo video.